Quiero sumar al doctor Eugenio Semino, ya está en contacto con nosotros, titular de Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, Eugenio, tu análisis, te pregunto exactamente lo mismo, la misma pregunta que utilicé cuando comenzamos a charlar con Claudio Romero. Lo que pasó puntualmente esta semana con el geriátrico del barrio de Belgrano, ¿abre una puerta difícil de cerrar o todavía estamos a tiempo de dar vuelta a la historia sabiendo y conociendo todo lo que está pasando en muchos países del continente europeo? No, estamos sin lugar a tiempo. Los gerontólogos somos optimistas patológicos. Y coincidiendo con lo que ahí se decía, estamos en un problema estructural en todo el país. Como ocurrió esto en la ciudad de Buenos Aires, en el hogar de Montecastro, en el geriátrico de Parque Avellaneda, en Los Incas, ocurrió en Moreno, en un geriátrico no habilitado, con un fallecido y 19 infectados. Ocurrió en forma terrible en la provincia de Córdoba, con 3 fallecidos y 61 infectados, y con la comunidad afectada. Y es cierto que valen los controles, y tal vez en la ciudad es donde más se están haciendo, pero los geriátricos en esta pandemia, como nos muestra el mundo, son verdaderas bombas de tiempo, los habilitados, y son minas subterráneas los clandestinos. Explícanos por qué, Eugenio, decís esto. Mira, algo que decía Claudio con toda razón. Los geriátricos, por ejemplo, de la ciudad, que pagan muy poco a los trabajadores. Yo quiero resaltar la figura del trabajador del instituto geriátrico, porque es lo más noble. En muchos casos ni se lo considera como personal de salud. No tienen en muchos establecimientos los insumos de bioseguridad para esta instancia, que son bastante más sofisticados y caros de los que se usan habitualmente. Viajan muchísimo, mucha del personal que llega a la ciudad, iba a decir de las mujeres, porque es un gran porcentaje de quienes viven en el segundo o tercer cordón del conurbano, toman tren, toman 2 colectivos para llegar. Es decir, más allá del control de febrícula que hoy se está realizando, pueden transportar el virus al geriátrico y se lo pueden llevar del geriátrico a su comunidad, por lo cual esto es gravísimo. A ver, Eugenio, muy breve. Los establecimientos trabajaban con el mínimo indispensable de personal establecido por la ley. Ese personal se mermó a partir del licenciamiento mayores de 60, embarazadas, enfermedades prevalentes. No ingresa el familiar, en muchos casos con los postrados. Era una rueda de auxilio, sobre todo en la ingesta de los postrados, que se tarda mucho tiempo. Se fragiliza el funcionamiento interno, y la única solución que venimos planteando y que hoy fue ratificado hace algunas horas por el equipo de epidemiólogos de la Nación, y que tuve oportunidad de dialogar muy amablemente con el ministro de Salud de la ciudad, son los testeos al personal y los testeos a los residentes en forma sistemática. A ver, Eugenio, de alguna manera se está confirmando una información que vos venís solicitando hace días. Hace días venías insistiendo, mucho antes del drama que tuvimos esta semana. Fuiste uno de los primeros que insistía con el tema de que los geriátricos necesitaban testeos en forma periódica. A ver, el daño está hecho. Lo que dejó lo sucedido en el geriátrico de Belgrano no tiene marcha atrás. Ahora,
Testeos, perfecto. Acerca de la gente que ingresa, que egresa, de los residentes, del personal médico o no médico. Además de todo esto, y esto se lo pregunto a Claudio Romero desde el piso, a vos a través del Skype, ¿cómo se controla que los geriátricos, que los establecimientos geriátricos cumplan con los protocolos de bioseguridad, que los cumplan, porque tienen que entender que estamos en una pandemia? ¿Cómo hacemos para que los geriátricos, puertas adentro, cumplan con ese protocolo? Primero, con una responsabilidad social muy importante, que es la interacción de la familia llamando y que cumplan. Yo te iba a dar justo el ratio. Si un geriátrico tiene entre 30 y 35 camas, por lo menos tiene que tener 6 empleados. A decir, un auxiliar de enfermería cada 30 personas, un enfermero profesional, un cuidador cada 18 personas, un auxiliar gerontológico que están registrados y que tienen cursos cada 18 personas de día y cada 30 de noche, claro, un terapista ocupacional, sí, digamos. Tiene que estar todo este personal primero. Si no, tienen que llamar a la obra social. Si el contrato es privado, vuelvo a repetir, hay que hacer la denuncia en la autoridad de aplicación. Si el contrato es a través de una obra social, la obra social es la encargada de supervisar porque es quien tiene el contrato. Por eso tenemos que apelar a la responsabilidad social. Y el Estado, haciendo la mayor cantidad de inspecciones posible, entre jueves y viernes hicieron más de 100 inspecciones. Ahora, discúlpeme un poquito. Todos sabemos que los geriátricos están dentro de un lugar vulnerable, de una zona vulnerable. En los geriátricos puede entrar el coronavirus. El tema es si todos los geriátricos actúan como el de Belgrano. Decir, no actúan todos como el de Belgrano. A mí me gustaría la palabra de Semino. Que estamos metiendo todo en la misma bolsa. No estamos metiendo todo, no. Vos podés tener el coronavirus adentro de un geriátrico. El tema es cómo actúas. Y acá hago pie en la responsabilidad social que hablaba el diputado. Es decir, avisar, notificar, activar los protocolos, a ver, aislar. Es muy difícil, Mariano, y acá me gustaría la palabra de Eugenio Semino, es muy difícil ejercer controles desde la familia cuando tenemos familias que están en aislamiento y en distancia social con respecto a los residentes en los geriátricos. Yo creo que acá el rol importante lo tiene cada responsable del geriátrico, sabiendo que acá tiene que cumplir con una tarea médica, pero que también tiene que cumplir con una tarea humana. No puede ser que un geriátrico, puertas adentro, se convierta en tierra de nadie. Y eso fue lo que vimos esta semana. Sí. Eugenio, lo tuyo, lo que tengas que decir, por favor. Sí, y respecto a lo que ahí se decía, los geriátricos tienen muchos pacientes o residentes que están postrados, por lo cual lo que era la ayuda a veces del familiar como rueda de auxilio, si vos tenés muchos postrados, no puede un auxiliar, una cuidadora, atender más de 5, por ejemplo, en una ingesta, porque la ingesta tarda media hora, 1 hora, y se resiente, por ejemplo, otras actividades. Si el pañal se cambiaba 4 veces, se va a cambiar 2 y vamos a tener escaras. Es decir, obviamente, y coincido, hay que apelar a la responsabilidad de todos. No todos los dueños de los geriátricos, ni mucho menos, quieren tener lo que fue la irresponsabilidad de algunos que hemos visto. Fíjate que en el geriátrico de Condarco, de Flores, de la colectividad judía, han hecho el testeo de 170 personas a costo propio, y de los 170, a partir de un hecho que habían tenido, de los 170 entre personal y adultos mayores, se corroboraron 35 que estaban infectados y que eran asintomáticos. Por eso, la única fuente necesaria hoy es los testeos. Los testeos, inclusive, están anunciados para el 4 de mayo en la ciudad, cosa que me parece importantísima, porque si vos, aún por un testeo rápido, detectás que hay anticuerpos, no vas a corroborar el diagnóstico, pero te va a dar la pauta para poder investigar al grupo. Digo, esto es fundamental. De los casos que hemos conocido y que yo mencionaba, les aseguro que hay muchísimos más que, por no tener el volumen y por tener gente responsable que los administra,
no están en conocimiento público. Eugenio, Pero ay, se está... están ocurriendo. Bueno, te agradecemos.